Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Padre, por darnos la vida y darnos la salvación. Ahora, Señor, te rogamos que nos hables. Toca el corazón de mis hermanitos. Que tu Espíritu Santo guíe a toda la verdad. Danos el entendimiento y, Señor, sean edificados mis hermanitos, mis hermanas. En el nombre del Señor Jesús, estamos en tus manos. Gracias. Amén. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 14, verso 25 en adelante. Y el título de esta transmisión es Renunciar. Hermanos amados, este tema, para hacerlo más claro, más entendido, va a ser necesario tocar otros temas secundarios para poder, hermanitos, asimilar, ya que si no se explica de esta manera, se podría tomar, hermanos amados, como algo imposible de llevar a cabo. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero el hombre, hermanitos, necesita entendimiento para esto. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así como usted lo escucha, hermanos amados, le repito la primera parte. Si alguno viene a mí y no aborrece, y ya da la lista de a quienes, o sea, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, dice. Eso es lo que menciona primeramente el verso 26. Luego ya va a añadir más. Dice el 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muy bien, hermanitos. También a mí me ha tocado escuchar en ciertos predicadores este tema cuando dicen que cómo es posible llevar a cabo esto, siendo que el Señor pide honrar padre y madre, cuidar, amar esposa, atender hijos. Y claro, hermanitos, no hay contrariedad en la palabra de Dios, no hay contradicción. Y en otra parte dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y bueno, ¿cómo podemos tomar esta palabra para poderla llevar a cabo? ¿Qué es entonces aborrecer? Aquí dice: si alguno no aborrece, si alguno viene a mí y no aborrece su padre, madre, y da la siguiente lista. Y bueno, hermanitos, solamente por esa palabra. Ahora, en los pasajes paralelos se menciona el que ame más, padre, madre, esposa, hijos, etcétera. Pero dice el que ame más. Y aquí dice el que no aborrece. Como si fuera, hermanitos, necesario para seguir al Señor Jesús aborrecer a los suyos. Y usted, hermanitos, se identifica con la palabra aborrecer, que equivale también en nuestro idioma a odiar. Si alguno no odia o aborrece padre, madre, esposa, hijos. Hermanos amados, ¿cómo se debe de hacer esto? Bueno, si tenemos más palabra de Dios, si conocemos más escritura, podremos entender en este contexto otros pasajes que se refieren a lo mismo. Por ejemplo, hermanos amados, lo primero que podremos entender es el orden de prioridades en nuestro corazón. Y claro, el Señor Jesús también habló del tesoro de nuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y hermanitos, por ejemplo, el primer mandamiento, el más grande de todos, y se le llama el gran mandamiento, es
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y, o sea, en segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primer mandamiento y luego ya el segundo mandamiento. Pero el primero es Dios, amar a Dios. Bueno, va de la mano, hermanitos, con este tema. O sea, ama más a Dios y vas a tener que darle preferencia, prioridad a Dios, y tal vez eso conlleve que tengas que aborrecer, y no permanentemente, hermanitos, pero sí ocasional o circunstancialmente, va a tener que preferir a Dios y hacer a un lado momentáneamente a su ser querido. ¿Por qué? Porque no habla de dejarlos completamente o abandonarlos por causa de Cristo, o en otras palabras, desamparar a su familia por causa de Cristo. Y uso también, para hacerlo más claro, la palabra permanente. O sea, tenga que dejar permanentemente padre, madre, esposa, hijos. No, sino cuando es requerido por el Señor, debido a que le seguimos, vamos a tener que tomar una decisión. Y vamos, hermanitos, a tener que usar preferencias. No porque no amemos, sino porque seguir a Cristo lo amerita. Amerita tener que hacer a un lado un día, tal vez una temporada, tal vez por algún tiempo, a nuestros seres queridos. Muy bien, hermanitos, porque si fuera permanentemente, entonces sí habría alguna contradicción. Pero es imposible, hermanitos, no hay contradicciones, porque Dios es perfecto en todos sus caminos y Él es sabio, omnisciente, todo lo sabe. Bueno, si es así, en base a otros pasajes, entonces primero está Dios, y de ahí el primer y gran mandamiento, y luego el prójimo. Y cuando se habla de prójimo, ahí entran padre, madre, esposa, hijos, los seres más queridos que uno puede tener en la tierra. Y aún así, hermanitos, si alguno batallara en entender cómo yo debo de hacer a un lado a los míos que tanto amo, que son mi tesoro, que son lo que tengo aquí en la vida, en la tierra, y cómo voy a preferir a Dios. Y de ahí mismo, hermanitos, muchos se detienen en servir a Dios, o, como vamos a ver en versículos a continuación, unos no van a completar la obra de Dios. Me refiero, hermanitos, sin afán de juzgar, ni criticar, ni menospreciar, pero va a tocar el tema de los que se quedaron a la mitad, que no completaron, hermanitos, el servicio a Dios, tal vez por alguna circunstancia familiar, pero lo vemos. Dice, hermanitos, el 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, llevar la cruz, hermanitos, es una carga que uno tiene que llevar a cuestas, y puede ser hasta permanente, y así seguir al Señor Jesús. Él cargó su cruz. El camino hacia la redención nuestra, hacia la salvación nuestra, fue cargando su cruz. Llevaba un madero muy pesado, lo cargaba, y hermanitos, sabemos que su cuerpo estaba molido, azotado, lastimado. Todavía no lo clavaban en ese mismo madero, pero su espaldita ya estaba muy molida, ya le habían arrancado la barba, ya le habían incrustado una corona de espinas en su cabeza, ya estaba muy lastimado, hermanitos, y así cargaba la cruz. Ahora nos pide a nosotros que también carguemos la cruz correspondiente. Y cuando habla de cargar nuestra propia cruz, equivale, hermanitos, a alguna vivencia. Claro, le tengo que mencionar que no todos cargamos la misma cruz. No todos, hermanitos. Algunos cargan
un tipo de cruz y otros otra. No se refiere al crucifijo que se lleva en el cuello de parte de los católicos, no, mis hermanos, sino la vivencia, el sufrimiento, el dolor, y así con esa cruz servirle. O sea, hermanitos amados, si lo pensamos bien, si lo analizamos bien, aquí también da a entender que se puede seguir al Señor Jesús, se debe seguir, pero al mismo tiempo cargando una cruz, que equivale a tener sufrimiento, algún tipo de sufrimiento en la vida, y no tirar esa cruz, no renegar de ese sufrimiento, sino con todo y ese sufrimiento servir al Señor. Es, hermanitos amados, para algunos muy difícil, incluso cuando son llamados, y ese tema es muy importante también para entender este pasaje. Los que son llamados muchas veces llegan a hacerse de estos cuestionamientos y también de estos argumentos en sus mentes y corazones. ¿Hay algún dolor, complicación, desventaja, desvirtud en sus vidas? Y de repente el Señor los llama, de diversas maneras los llama. Pero está el argumento a forma de excusa de decir, no puedo seguirte porque tengo un sufrimiento. Hasta que yo lo resuelva, ya podré seguirte. Y ahora sí, te serviré. Pero por ahora no puedo. Y hermanitos, pero Él dice que tomemos nuestra cruz y que con esa cruz le sigamos. O sea, es como si ese dolor, sufrimiento, lo asimilemos, lo carguemos y con todo y eso a cuestas vamos a seguir al Señor Jesús. Pero la mayoría de personas piensa que tiene que quitarse ese sufrimiento, esa cruz, primero, y ahora sí es libre para poder seguir y servir al Señor Jesús. Y no, mis hermanitos. Ahora, le voy a poner una clase, ejemplos y clases de sufrimientos que uno podría tener, y de ahí vienen las excusas, o lo que vamos a ver más a continuación. Hermanitos amados, algún tipo de sufrimiento, no todos son iguales. Puede ser desde uno mismo hasta ir abarcando más y más hacia el exterior. Por ejemplo, puede ser un sufrimiento en uno, puede ser en su familia, puede ser en su trabajo, puede ser alguna circunstancia familiar o incluso hasta moral. Y hermanitos, uno de allí llora, clama, pide a Dios ayuda. Y no me voy a salir del tema, hermanitos, solamente le pongo un ejemplo aplicable, como el apóstol Pablo. Él tenía un aguijón en su carne, y dice la Escritura en 2 de Corintios que ya le había rogado a Dios 3 veces que se lo quitara ese aguijón, y que el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces no le quitó el aguijón. Y ese aguijón tenía un propósito, y bueno, ese es un tema muy amplio. Pero hermanos amados, hoy no vemos eso. Pero el ejemplo es de que así servía Pablo a Dios, al Señor Jesús, y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, hasta le llamaba el supremo llamamiento, que él proseguía a la meta del supremo llamamiento. Un llamamiento con al mismo tiempo cargando una cruz, servir al Señor Jesús y al mismo tiempo tener un aguijón en su carne. Cuando dice en su carne, es algo físico en su persona, no era un malestar espiritual, no era un malestar del alma, del corazón, ya que el Señor también sana a los quebrantados de corazón, sino un malestar en su cuerpo. Algunos lo atribuyen a enfermedad, dolencia, o algún mal funcionamiento de alguna parte de su cuerpo. A lo que me refiero es esto, hermanitos, que Pablo
también cargaba su cruz. Ese aguijón en su carne, también dice un mensajero de Satanás que lo abofeteara. O sea, Dios lo autorizó. Y con todo eso, Pablo servía al Señor Jesucristo. Bueno, ese es un ejemplo de cruz, hermanitos. Hay muchos más. Hay hijos de Dios que tienen otra clase de cruz, que muy posiblemente, como Pablo, le han dicho a Dios: Señor, quita este dolor, o esta carga, o hazme un milagro, para que esto doloroso se resuelva, se mejore, se arregle, y no cambia, hermanitos. No hay aparentemente respuesta, ni mejoría. Bueno, tómelo como su cruz. Y no es que no confiemos en Dios, no es de que Dios no pueda atenderle, ya que para Él no hay nada imposible, hermanitos. No es eso, es que muy posiblemente pueda ser la cruz que a usted le tocó llevar. Bueno, pareciera que el tema es en cuanto a la cruz, pero vamos a continuar. Dice Lucas 14:27: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, vas a servir al Señor Jesús, vas a ser su aprendiz, que eso equivale a discípulo. Hazlo, y al mismo tiempo lleva tu cruz. No pongas como excusa: no, pues esto me lo impide, aquello me lo impide y no puedo seguirlo porque esto me estorba, y sería mejor si Dios me ayudara en esto y ahora sí yo les voy a seguir. No, mis hermanitos, el Señor dice: lleva tu cruz. Vas a servirme, no sueltes tu cruz. Y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muy bien, dicho esto, continuamos. 28. Ahora, dentro de este mismo tema y contexto, se va a tocar este punto. El 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hermanitos, parece que da a entender que uno primero medite, reflexione, calcule si va a poder. Y bueno, hermanitos, esto es muy natural para alguien que es llamado. Y mis hermanitos, pido sabiduría al Espíritu Santo para tener que entrar en este subtema. Otro tema, hermanitos, para poder entender esto, es en cuanto al llamamiento. Y el tema, hermanitos, en concreto es que para los que servimos a Dios, servimos, escúchelo bien, una cosa es el evangelio, que se le predican las buenas noticias a toda criatura. Ese es el evangelio, que es un llamado a la salvación, llamamiento a la salvación. Ese es un tema. Pero a lo que yo me refiero es al tema de llamamiento a servirle. Ese tema, hermanitos, es muy profundo y muy extenso. Y esto tiene que aclararse también para que usted entienda este tipo de llamamiento. Hermanitos, hay quienes, como nosotros los gentiles, que no éramos judíos, que el Señor nos llama, como está escrito: he aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, nos llama para salvación, y todo aquel que le recibe, que cree en su nombre, le da potestad de ser hecho hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1. Llamamiento para ser salvo. Bueno, ese es un llamamiento, pero el otro llamamiento es para servirle. Pero en esto se va a desglosar en dos cosas: los que son llamados para servirle, no para ser salvos, para servirle, y los que son escogidos. Hermanitos, tengo que decirle muy rápidamente que muchos han llegado a tener el criterio, como dice la Escritura en otras partes: muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Y piensan, bueno, si Dios llama a 1000, de ahí va a escoger pues solamente a unos 100. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero aquí se refiere en cuanto al servicio a Dios. Podríamos también llamarle llamamiento ministerial. Pero hermanitos, dentro de ese servicio hay los que son llamados a servirle y los que son escogidos. ¿Y por qué no decirlo? Desde el vientre de su madre para servir al Señor. Hay una grande diferencia, hermanitos, de vivencias y de elementos. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda acerca del joven rico? Eso también está registrado en el libro de Marcos, y ya lo vimos también. El joven rico, cuando le preguntó al Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Ya le dio los mandamientos al Señor Jesús. Este joven rico dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le dijo el Señor Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven, sígueme. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús con este joven rico? Llamándolo. Este era un llamado. Pero ese joven rico tenía la libertad para decirle no, o para darse la vuelta y dejar al Señor Jesús hablando e irse triste. Ese es un llamado. Un llamado puede decir sí, puede decir no, y debe de sentarse a calcular si va a poder. Esa es la elección que tiene un llamado. Puede decir sí o no. Así, hermanitos, como en las bodas, en las ceremonias matrimoniales, se dice el esposo a la esposa y viceversa, sí, acepto. Bueno, aquí habla de calcular. Y hermanitos amados, que uno se siente a pensar, calcular si va a poder. Eso habla del llamado. Un llamado puede pensar, bueno, va a meritar esto, voy a pedir consejo también. Y cuando se le aconseja, o predica, o testifica, se le dice, mira, esto conlleva la obra de Dios, esto pasa cuando sirves a Dios, esto sucede cuando predicas, hasta podrías perder, no por tu culpa, pero por el llamado, podrías hasta perder a tu familia. No que sea obligatorio, claro que no. Y escrito está, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? No, pero a veces, hermanitos, habrá que dejar a la familia por las circunstancias. Me refiero momentáneamente, si uno tenía que estar con la familia o con algún ser querido y lo llaman, venga a orar porque alguien está muriendo, venga a orar por un enfermo, venga porque ha pasado algo, y uno va a tener que decidir o ser querido, atender a su ser querido o a su amada familia, o acudir al llamado que Dios le hizo de apacentar a la grey de Dios. Va a tener que haber, hermanitos, allí, pues sí, una elección. ¿Qué elige usted? Amar al Señor, ya que Él dijo a Pedro, si me amas, apacienta mis corderos. Bueno, apacentar a la grey de Dios es amar a Dios directamente. Entonces, uno va a tener que tomar una decisión. ¿A quién atiendo? ¿Mi familia? ¿O alguien que no es de mi familia, pero el Señor me llamó a eso? Y es ahí cuando se va a aplicar si alguno no aborrece, padre, madre, hijos, hermanos. O sea, va a tener que haber, hermanitos amados, una selección o una preferencia. Preferir servir a Dios atendiendo a un alma o a un ser querido. Y hermanitos, es crudo. Algunos dicen, no, pues tengo prioridades. Primero es mi familia. Y claro que sí, mis hermanitos, es entendible y hasta lógico. Pero, ¿qué hacemos con la palabra cuando dice,
que si alguno no aborrece a su padre, su madre, esposa, hijos, pues no puede ser su discípulo. Esto es algo radical, algo fuerte, y pocos son los que llegan a asimilarlo o a cumplirlo. Porque dicen, ¿cómo es esto posible? Que Dios me pida que prefiera a alguien y que pues deje a mi papá o a mi mamá o a mi esposa o a mis hijos. ¿Cómo los voy a estar dejando si yo los amo? Y Dios mismo me ha pedido que yo los atienda a mi familia. Y muchos ahí se quedan turbados y trabados. Pero hermanitos amados, Dios nunca se equivoca. Y Él le aclara, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ir en pos de mí? Tendrás que aborrecer a los tuyos. Y a ese tipo de vivencias es al que se refieren los siguientes versículos, de que hay que calcular. Y esto también se lo aclaro, hermanitos, es para un llamado. Así como ese joven rico fue llamado, pero tuvo la oportunidad o la facultad de decir no. Yo no voy a vender lo que tengo, es mucho, propiedades, heredades, no lo voy a vender, el Señor Jesús. Y se dio la vuelta, dejó al Señor Jesús hablando y se fue triste. Y dijo el Señor, qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y hermanos amados, claro que ese joven rico se perdió, pero él prefirió lo suyo y a los suyos que seguir al Señor Jesús. Hermanitos, a eso se refiere el Señor, que debemos de calcular. Ahora, le voy a leer de corrido, hermanitos, para que sea más claro y tenga fundamento. 28, estamos en Lucas 14, 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Muy bien, habla de calcular, y hermanitos, para decirlo de esta manera entendible, se refiere a los llamados. Un llamado a servir a Dios tiene la obligación de sentarse primero y calcular, y no sea que vaya a dejar a la mitad. Mis hermanitos, lo digo con mucho amor, con mucho respeto y con mucho tacto. Esta palabra es verdad. ¿Cuántos comenzaron a servir a Dios con ánimo pronto, con alegría, con amor, con sencillez de corazón, con humildad? Y al paso de los años, resulta que no acabaron de edificar la torre, no concluyeron o dejaron a la mitad la construcción. Y aquí habla del llamamiento ministerial. No los juzgo, hermanitos, porque a la verdad hay mucho sufrimiento y mucho dolor. Por eso también se aplica lo que dice en el Antiguo Testamento: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al final volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Y bueno, no se refiere al evangelio, porque en ese tiempo no había evangelio, sino a la semilla del bien, de lo bueno. Pero hermanitos, dice, irá andando y llorando. Hermanos amados, servir a Dios es bien difícil. Hay publicaciones, hermanitos, de pastores en las redes sociales, y yo estaba leyendo precisamente en este inicio de semana pasado
leía todo lo que sufrió un pastor y hasta me daban ganas de compartirlo. Pero luego pensé, parece una queja y yo no me quiero quejar. Ahí decía que el pastor va a ser traicionado por los que ha atendido, que va a ser juzgado, que su familia va a ser maltratada, va a ser ofendido, insultado, se le van a rebelar, lo van a traicionar, lo van a maltratar, lo van a abandonar. Y una lista, hermanitos, muy larga de todo lo que sufre un pastor, de que va a recibir puñaladas en la espalda. Y bueno, yo concordé con eso, dije, es verdad. Y quise compartirlo, pero dije, no, parece una queja, es verdad. Eso sí no lo niego, pero parece una queja. Y el apóstol Pablo, él decía que quería acabar la carrera con gozo. Y bueno, hermanitos, sí he sabido que se sufre mucho. Entonces muchos siervitos de Dios sufren. Y hermanos amados, unos no terminan la carrera, o renuncian, o se salen, o dejan el ministerio. Y a eso se refiere que no acabó la torre. O también habla del rey que tiene guerra y que pues tiene que considerar si la va a ganar con tantos soldados o no. Si no, tiene que pedir condiciones de paz. Claro que le van a dejar impuestos, imponer impuestos. Mira, danos tantos miles de ovejas al año, tantos sacos de trigo al año, y así serán tus tributos, y así no te matamos, no destruimos a tu país, no te saqueamos, no quemamos tus ciudades, pero danos eso. Imponen impuestos. Esas son las condiciones de paz. Bueno, entonces el punto es, hay que sentarse a calcular. Y hermanos amados, equivale el llamado, tiene que calcular, bueno, yo tengo familia, tengo esposa, tengo esto, el otro, ¿podré? ¿Qué tal si luego no? Ahora, no está hablando de que le falte fe o que se rija en la falta de fe, sino que considere que servir a Dios es un alto precio que pagar. Y el precio que debe de pagar es aborrecer padre, madre, esposa, hijos. Es el precio que debe de pagar. Algunos hermanitos han predicado que se debe de preferir a la familia. Y sí, suena bonito, suena lindo. Últimamente, hermanitos, hace días escuchaba yo a un predicador que decía que pues qué fracaso de Samuel, que no pudo criar a sus hijos para el servicio a Dios correctamente. No eran rectos los hijos de Samuel, y por esa causa los ancianos del pueblo dijeron, mira, tus hijos no siguen tus caminos, tú ya estás viejo, vas a morir, ¿qué va a pasar con nosotros? No confiamos en tus hijos porque ellos no siguen tu camino, así que danos un rey. Y bueno, estaba bien la historia, el punto era la conclusión, que pues hay que darle prioridad a la familia para que no nos pase lo de Samuel, porque es un fracaso de Samuel o de Moisés incluso, también ese caso de que sus hijos no prevalecieron en nada o no resplandecieron. Y bueno, ¿por qué no mencionar también a los hijos de Elí, que hasta el Señor los mató, dice la Escritura? Bueno, hermanos amados, eso a través de la guerra, claro. Pero entonces está ese contrapeso del otro lado de la balanza. ¿Familia o Dios? En este caso, seguir al Señor Jesús, ser su discípulo. Ser discípulo del Señor Jesús de un lado, familia del otro. Y muchos optan por la familia y dicen, no, ocúpate de tu familia. Y hasta a mí me agrada mucho esa palabra. Pero nos encontramos con escritura como esta, que si no aborrece padre, madre, mujer, hijos, pues no puede ser su discípulo. ¿Qué hacemos con escrituras como esta? Estamos a favor de la familia, el núcleo de nuestra sociedad. Pero ¿alguna vez
si sirve a Dios, si sigue al Señor Jesús, va a ser necesario dejar en casa a los suyos. Y bueno, hermanitos, no vamos muy lejos. Moisés, cuando ya había sacado a Israel por la mano poderosa del Señor Jehová de Egipto, ya lo había libertado. Días después, en el desierto, llegó su suegro Jetro y le llevó a su esposa y a sus hijos. Y le dijo: mira, aquí están tu esposa y a tus hijos. Y ahí estaba Eliezer y Gersón. Se los llevó, porque él no podía, hermanitos, cargar con sus dos pequeñitos y su esposita, a donde incluso corría riesgo de muerte al enfrentarse con Faraón. Y pues tuvo que dejar a su familia e ir a libertar al pueblo de Dios. Eso es, hermanitos, muy común. La obra de Dios lo demanda, lo amerita. Tener que encargar incluso a los suyos. Pero ¿quién va a estar de acuerdo con eso, hermanitos? Ahora, usé la palabra llamados. Los llamados podrían sentarse, calcular y hasta podrían decir no. Como ese joven rico dijo no en su corazón y se fue. Lo dijo en su corazón, no en su boca, pero se dio la vuelta y se fue. Un llamado tiene esa facultad de decir sí o no. Sí acepto, no acepto. Y un escogido, no, mis hermanitos. No puede decir que no. Un escogido desde el vientre de su madre no puede decir. Ahora, es importante que usted entienda que hay escogidos desde el vientre de su madre. No de que el Señor llamó a 100 y de esos 100 selecciona a quien sí va a escoger. Selecciona a 10, 20, 30. Muchos llamados, pocos escogidos. No. No solamente se aplica de esa manera, sino que ya son escogidos desde el vientre de su madre. Y me voy a referir a un caso que incluso muchos no lo veían por ese lado. Jonás era un escogido, no era un llamado, hermanitos. Era un escogido. Y un escogido no tiene la oportunidad de decir no. Un escogido, como Jonás, se le dice: ve a Nínive. Y él, hermanitos, huyó en una barca a otro lado. Hermanos, hubo tempestad en el mar, tormenta, lo tiraron al agua, un gran pez lo llevó a Nínive. Y hermanitos, allí tuvo que predicar. O sea, un llamado puede decir no a Dios, al Señor Jesús. Y un escogido, aunque Jonás diga no voy, el Señor dice: no te pregunto si quieres o no, tú vas a ir y le vas a predicar a Nínive. Y sabemos que al final de cuentas sí predicó a Nínive. Y hay otro tipo de escogidos desde el vientre de su madre. El apóstol Pablo también hizo mención de eso, que el Señor lo escogió desde el vientre de su madre. Aunque claro, llegó el día en que conoció al Señor Jesús, se presentó al Señor Jesús. Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre. Moisés fue también escogido desde el vientre de su madre. Y varios personajes desde el vientre de su madre. Y aunque parezca difícil de asimilar, también Sansón, desde antes que naciera, ya lo había escogido el Señor. Esos son escogidos desde el vientre de su madre. No solamente seleccionados de entre muchos llamados, y de ahí se selecciona a pocos escogidos. No, es en este caso, ellos no tienen opción, hermanitos. Los escogidos van a tener que hacer la voluntad de Dios, quieran o no. Y claro, podrían sufrir de que van a tener que aborrecer padre, madre, mujer e hijos. Y la gente los puede juzgar y decir: ¿cómo tú eres candil de la calle y oscuridad de tu casa, como dicen en el mundo? O ¿cómo le predicas a otros y mira a tu familia? Pero es que, hermanitos, uno no lo pidió. Si uno es escogido, así lo dispuso el Señor. Y bueno, ese es un tema amplio, llamados y escogidos. 33, por último, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar, o sea, sí, hermanitos, ya vivencialmente,
A veces uno va a tener que renunciar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, por seguir y servir al Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, mis hermanitos han escuchado esta palabra y algunos fueron llamados y otros fueron escogidos y otros también desde el vientre de su madre. Hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. Ahí están mis hermanitos. Si tú los has llamado o tú los has escogido, están en tus manos. Pero se haga tu voluntad en el nombre del Señor Jesús en sus vidas. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanitos. Si seguimos en la tierra todavía, le esperamos el día de mañana a las 5. Amén.